¿Alguna vez has sentido que tu propio hogar se convierte en una trampa? Imagina despertar cada mañana y notar pequeños cambios inquietantes, objetos movidos, correspondencia abierta y esa sensación constante de estar siendo observada. Cuando descubrí medicamentos escondidos entre mis hierbas de té, supe que debía actuar. Esta es la historia de cómo una viuda, aparentemente indefensa, logró invertir una trampa mortal con solo intercambiar una taza de chocolate. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres descubrir cómo terminó esta historia de venganza silenciosa, suscríbete ahora y deja tu like para más relatos que te mantendrán al borde de tu asiento. El amanecer siempre ha sido mío. Durante 12 años, desde que Isidro se fue, he reclamado esas horas tempranas como un pequeño reino personal. Me levanto cuando el mundo aún duerme, cuando la oscuridad comienza a diluirse en tonos azulados, y preparo mi té de hierbas en la cocina silenciosa. El ritual es simple pero sagrado. Calentar el agua hasta que silba suavemente, medir las hojas secas con mis dedos, esperar los 5 minutos exactos mientras el aroma se eleva como una oración. Nadie me interrumpe, nadie me apresura. Puedo sentir en esos momentos que Isidro aún respira en las paredes de esta casa que construimos juntos. A veces, mientras soplo la superficie humeante de mi taza, imagino que su mano aún descansa sobre mi hombro, cálida y segura como siempre fue. La taza que uso cada mañana fue un regalo suyo. Cerámica azul con pequeñas flores blancas pintadas a mano, comprada en aquel mercado de Oaxaca durante nuestro último aniversario. Para que pienses en mí con cada sorbo, me dijo entonces, sin saber cuánta verdad contendrían esas palabras. Si hubiera sabido que solo le quedaban 8 meses de vida, ¿qué más habría dicho? ¿Qué promesas habríamos intercambiado? Mi casa, como mi rutina, es un refugio cuidadosamente construido. Cada objeto tiene su lugar y su historia. Las fotografías en la repisa del salón, los libros organizados por colores en la biblioteca, la colección de pequeñas cajas de música que Isidro me regalaba cada Navidad. Todo habla de una vida compartida y luego preservada, como un museo de recuerdos que mantengo con devoción. Antes, nuestro hijo Emiliano venía a visitarme los domingos. Traía flores para el jarrón de la entrada y noticias del mundo exterior. Yo preparaba chiles rellenos, su platillo favorito desde niño, y hablábamos durante horas. Él sobre su trabajo en la universidad, yo sobre los rosales del jardín que su padre había plantado. Una danza cómoda entre dos personas que se conocen perfectamente. Hace 6 meses, todo cambió. Emiliano llegó un jueves, no un domingo, con 2 maletas y una noticia. Mamá, Xiomara y su madre necesitan quedarse aquí por un tiempo. Su edificio tiene problemas estructurales. No pidió permiso, simplemente lo anunció como un hecho consumado. El tiempo nunca fue definido. Y así, de 1900, repente, mi espacio sagrado fue invadido. Mi nora Xiomara, con su perfume excesivo y sus tacones resonantes. Florencia, su madre, con sus comentarios afilados disfrazados de preocupación. 2 mujeres que siempre me han mirado como si fuera una reliquia obsoleta, ahora instaladas en las habitaciones de huéspedes que tan pocas veces había utilizado. Aquella noche, mientras ellas desempacaban, me quedé mirando por la ventana hacia el jardín donde los rosales de Isidro esperaban la primavera. «Dame fuerzas», susurré, aunque no estoy segura si le hablaba a él o a mí misma. Lo que sí sabía era que mi amanecer, mi té y mi silencio ya no me pertenecerían por completo. Lo que no imaginaba entonces era cuánto más me arrebatarían. Las primeras semanas fueron como aprender a respirar un aire más denso. Mi casa, antes un espacio de tranquilidad y orden, se llenó de conversaciones a media voz que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. Las puertas se cerraban con más frecuencia. El refrigerador se poblaba de alimentos que yo nunca compraría: yogures light, bebidas energéticas, edulcorantes artificiales. Xiomara trabaja en una agencia de viajes y pasa mucho tiempo en llamadas telefónicas, hablando demasiado alto sobre destinos exóticos que yo nunca conoceré. Florencia, supuestamente retirada, parece tener como única ocupación reorganizar mi cocina según principios más modernos. Mi especiero, que llevaba 20 años en el mismo estante, apareció un día al otro lado de la habitación.
Así es más eficiente, Paloma, me explicó con una sonrisa condescendiente. Las cocineras profesionales organizan todo por frecuencia de uso. No respondí. ¿Para qué? Esta es la dinámica que hemos establecido. Ellas hacen, yo observo. Ellas deciden, yo me adapto, como si fuera una invitada en mi propia casa. Emiliano viene ahora todos los días, pero ya no se sienta conmigo a hablar durante horas. Llega, besa a Xiomara, pregunta cómo va todo, y luego se encierra en el estudio que antes era de Isidro para trabajar en un proyecto importante. A veces escucho sus conversaciones al teléfono, tensas y breves, algo sobre inversiones y plazos. Una tarde, mientras él estaba encerrado en el estudio, Florencia se sentó frente a mí en la sala. Paloma, querida, me preocupa que pases tanto tiempo sola. Su voz era melosa, sus ojos evaluadores. A nuestra edad, el aislamiento puede llevar a problemas cognitivos. Tengo 62 años, Florencia, no 90, respondí, sin levantar la vista de mi bordado. Y disfruto de mi soledad. Por supuesto, agitó su mano como espantando un insecto. Pero Emiliano nos ha contado que a veces olvidas cosas. Es normal, claro. Levanté la mirada entonces. ¿Emiliano había dicho eso? Nunca he olvidado nada importante. Sí, a veces no recuerdo dónde dejé las gafas, pero ¿quién no? ¿Qué cosas exactamente? Oh, pequeñeces. Florencia desvió la mirada. El cumpleaños de Xiomara el año pasado, por ejemplo. No lo había olvidado. Simplemente había elegido enviar mi regalo por correo para evitar la fiesta llena de desconocidos en aquel restaurante ruidoso. Esa noche, por primera vez en años, cerré con llave la puerta de mi habitación. Un instinto primitivo, quizás, territorio, protección. En la oscuridad, acaricié el lado vacío de mi cama, donde Isidro solía dormir. Algo no está bien, susurré. Algo no está bien en nuestra casa. Dicen que el diablo está en los detalles, pero también la verdad. El primer detalle que noté fue mi correspondencia. Siempre la dejaba en una pequeña canasta de mimbre junto a la entrada, para revisarla después del desayuno. Una mañana encontré que los sobres estaban abiertos, sutilmente, pero sin duda, el borde rasgado con cuidado casi quirúrgico. ¿Alguien revisó mi correo?, pregunté durante el almuerzo. Xiomara levantó la vista de su teléfono con expresión inocente. ¿Tu correo? No, tía, para nada. ¿Falta algo? Tía. Nunca me ha llamado mamá o suegra, siempre tía, como si fuéramos parientes lejanas sin conexión real. No falta nada, respondí, pero los sobres estaban abiertos. Quizás fue el cartero, intervino Florencia. O quizás los abriste y no lo recuerdas. A mí me pasa constantemente. Sus miradas se cruzaron por un instante, un código silencioso que no pude descifrar. El segundo detalle fueron mis fotografías. Las tenía organizadas cronológicamente en álbumes etiquetados por año. Un día, al buscar una imagen particular de Isidro para mostrarle a mi amiga, Carmen, que vendría de visita, descubrí que varias fotos habían sido retiradas. Fotos de propiedades, la casa de la playa que vendimos antes de que Isidro enfermara, el terreno en Michoacán que heredé de mi padre. Entonces, empecé a notar más cosas. Mis documentos personales, normalmente guardados en el cajón superior de mi escritorio, aparecían ligeramente desordenados. Mi libreta de direcciones, donde anotaba teléfonos y cumpleaños, había desaparecido por 3 días antes de reaparecer en un estante equivocado. Una tarde, mientras Xiomara y Florencia habían salido de compras, revisé mi closet. Mi joyero seguía intacto, con las piezas que Isidro me había regalado a lo largo de los años. Pero al verificar la caja fuerte oculta tras mis vestidos de invierno, noté algo perturbador. Alguien había intentado manipular la combinación. Pequeños arañazos alrededor del dial que no estaban allí antes. Mi inquietud crecía día a día. Por las noches me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar pasos fuera de mi habitación. Durante las mañanas, mi ritual del té ya no proporcionaba la paz de antes. Sentía ojos invisibles observándome, evaluándome, esperando algo. Carmen vino finalmente de visita. Mientras tomábamos té en el jardín, lejos de la casa, le confié mis preocupaciones. «Estás imaginando cosas, Palomita», dijo palmeando mi mano. «Son familia, después de todo. La familia no revisa tu correo ni hurga en tus cosas», respondí. «Hay algo más. ¿Qué dice Emiliano?» Emiliano ya no me ve. Mira a través de mí,
como si fuera un fantasma. Carmen suspiró. Miró hacia la casa y luego hacia mí. ¿Quieres que me quede unos días? Podría ser tu invitada. Negué con la cabeza. No quería involucrarla en algo que ni yo misma comprendía todavía, pero su oferta me dio una idea. Empezaría a documentar todo, cada detalle, cada inconsistencia, un diario de invasiones sutiles. Esa noche inicié mi registro en una pequeña libreta que escondí dentro de una vieja Biblia que había pertenecido a mi madre, un lugar donde, estaba segura, ni Xiomara ni Florencia buscarían. A veces, en sueños, Isidro me habla. No son conversaciones complejas ni revelaciones dramáticas. Son momentos cotidianos, como cuando comentábamos el periódico durante el desayuno o planeábamos el fin de semana mientras lavábamos los platos. La noche después de iniciar mi diario secreto, soñé con él en nuestro jardín. Estaba podando los rosales, con su sombrero de paja y esa concentración absoluta que ponía en cada tarea. «Observa antes de actuar, Palomita», me dijo sin levantar la vista de las rosas. «Las plantas te hablan si sabes escucharlas. Te dicen dónde cortar, dónde nutrir». Desperté con sus palabras resonando en mi mente. «Observa antes de actuar». Era su mantra cuando enfrentaba problemas en su trabajo como arquitecto. Analizar, comprender, luego decidir. Nunca al revés. Decidí seguir su consejo. Observaría con más atención antes de confrontar a nadie. Esa mañana, durante mi ritual del té, noté algo que había pasado por alto. Mi alacena estaba organizada de forma distinta, no solo reordenada, como Florencia solía hacer, sino con productos nuevos. Entre mis hierbas medicinales habituales había ahora frascos sin etiqueta. Esperé a que todos salieran. Emiliano a la universidad, Xiomara a su trabajo, Florencia a su clase de yoga. Entonces, con guantes de jardinería para no dejar huellas, examiné cada frasco. La mayoría contenía hierbas comunes: manzanilla, hierba luisa, tila. Pero uno, escondido, detrás de los demás, me heló la sangre. No eran hierbas, sino pastillas, pequeñas, blancas, con una línea divisoria en el centro. El frasco no tenía etiqueta, pero yo reconocía perfectamente qué eran: diazepam, el mismo medicamento que le habían recetado a Isidro durante sus últimos meses, cuando el dolor se volvió insoportable. ¿Por qué habría diazepam escondido en mi alacena? Ninguno de nosotros tenía prescripción médica para esto. Y más importante, ¿por qué ocultarlo entre mis hierbas de té? Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé fragmentos de conversaciones interrumpidas cuando yo entraba a una habitación. Las miradas cómplices entre Xiomara y Florencia. La repentina preocupación por mi deterioro cognitivo. Tomé una fotografía del frasco con la cámara digital que Emiliano me había regalado en Navidad. Luego lo dejé exactamente donde lo había encontrado y anoté todo en mi diario, incluyendo fecha y hora exactas. Esa tarde, cuando todos regresaron, actué con normalidad. Preparé la cena como siempre, respondí a las preguntas de Florencia sobre mi día, escuché las anécdotas de Xiomara sobre clientes difíciles, pero por dentro un fuego antiguo se había encendido, el instinto de supervivencia que creía olvidado. Por la noche, mientras todos dormían, busqué en el estudio de Isidro, ahora ocupado por Emiliano. Entre los libros de arquitectura que mi hijo no había movido, encontré uno especial: Toxicología básica, un texto que Isidro había comprado durante su enfermedad para entender mejor sus medicamentos. Leí sobre el diazepam hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, sus usos legítimos, sus efectos secundarios, sus peligros. La información giraba en mi mente como hojas secas en un remolino. Al regresar a mi habitación, me detuve frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la viuda resignada que todos veían. Era alguien más, una estratega, una superviviente. Por primera vez en años vi a la Paloma que existía antes de la enfermedad de Isidro, antes del luto, antes de la soledad. Observa antes de actuar, me dije a mí misma. Pero cuando actúes, que sea decisivo. Mi madre solía decir que las mujeres desarrollamos un sexto sentido, que nuestros cuerpos nos advierten del peligro antes que nuestra mente pueda procesarlo, como un animal que presiente el terremoto horas antes de que la tierra se estremezca. Después del descubrimiento del diazepam, mi cuerpo entró en estado de alerta permanente. Dormía menos, escuchaba más, comía con precaución,
Bebía solo agua que yo misma servía de la llave, y observaba cómo Isidro me había aconsejado en sueños. Durante días, registré en mi diario cada detalle sospechoso. Las dosis del frasco de pastillas disminuían gradualmente, aunque nadie parecía tomarlas. Florencia comenzó a preparar té para todos cada tarde, insistiendo en que yo también bebiera para compartir un momento familiar. Amablemente, yo declinaba, mencionando que el té de la tarde me provocaba insomnio. Mi resistencia generaba tensión. Lo veía en las miradas que intercambiaban, en la forma en que Xiomara suspiraba cuando yo salía de la habitación. Una tarde, descubrí algo más inquietante. Al buscar mi caja de música favorita, un carrusel miniatura que tocaba La Vie en Rose, encontré que habían forzado su mecanismo. Ya no sonaba, pero lo peor no era el daño en sí, sino lo que estaba dentro. Un pequeño sobre con más pastillas de diazepam. Fotografié también esto. Luego cerré la caja y la dejé, exactamente donde la había encontrado. Esa noche, durante la cena, Xiomara trajo un tema aparentemente casual. Tía Paloma, he notado que tienes muchas cosas valiosas en la casa. Joyas, platería, esas cajas de música antiguas. Sus ojos recorrieron la habitación, evaluadores. ¿Has pensado en hacer un inventario? Para el seguro, ya sabes. Todo está documentado. Mentí con una sonrisa tranquila. Isidro era muy metódico con esas cosas. ¿En serio? Florencia pareció genuinamente sorprendida. ¿Y dónde guardas esos documentos? En el banco. Otra mentira, suave como mantequilla. En una caja de seguridad. La decepción en sus rostros fue casi imperceptible, pero estaba allí, como una sombra fugaz que cruza un rostro en un parpadeo. ¡Qué inteligente, mamá!, intervino Emiliano, por primera vez interesado en la conversación. Nunca me lo habías mencionado. Hay muchas cosas que no menciono, hijo, respondí, mirándolo directamente. No significa que no existan. Un silencio incómodo se instaló. En la mesa, Xiomara lo rompió con una risa demasiado aguda. A propósito de cosas valiosas, ¿sabían que la casa de la señora Gutiérrez, la de la esquina, se vendió por casi el doble de su valor? Parece que este vecindario se está revalorizando. El cambio de tema fue obvio, pero todos lo aceptamos. El resto de la cena transcurrió en una normalidad superficial que me revolvía el estómago. Más tarde, escuché a Xiomara y Florencia discutir en susurros en la cocina. No podía distinguir sus palabras exactas, pero el tono era claro. Frustración, urgencia. Al día siguiente, noté un cambio en su estrategia. Xiomara se volvió inusualmente atenta conmigo. Me preguntaba por Isidro, por nuestra historia, cómo nos conocimos, cómo era nuestra vida juntos. En otra circunstancia, habría agradecido su interés, pero ahora cada pregunta me parecía una excavación en busca de información útil. Isidro y yo no teníamos secretos, le dije, cuando preguntó si él manejaba las finanzas solo. Compartíamos todo. Debe ser difícil vivir sin él después de tantos años juntos. Su mano tocó la mía en un gesto que pretendía ser compasivo. A veces me preocupa que estés demasiado apegada a sus recuerdos. No es saludable, ¿sabes? Los recuerdos son lo único que nadie puede quitarnos, Xiomara, respondí, retirando suavemente mi mano. Al menos, no sin nuestro consentimiento. La vi tensarse, aunque su sonrisa permaneció intacta, perfecta, ensayada. Aquella noche, revisé de nuevo mi caja de música. Las pastillas habían desaparecido. En su lugar, había una nota escrita a mano. Pronto. Solo eso. Una palabra. Un anuncio. Una amenaza. La fotografié, la guardé en mi diario, y luego me senté junto a la ventana, observando el jardín donde los rosales de Isidro esperaban pacientes la primavera. ¿Qué harías tú?, le pregunté al recuerdo de mi esposo. ¿Cómo protegerías lo que construimos? El silencio fue mi única respuesta, pero de alguna manera fue suficiente. Ya sabía lo que debía hacer. La despensa siempre ha sido mi dominio. Un pequeño espacio de orden meticuloso donde cada lata, cada frasco, cada paquete tiene asignado un lugar específico. Isidro solía bromear diciendo que yo podría encontrar cualquier ingrediente con los ojos cerrados, solo por la memoria de mis dedos. Era cierto. Conocía el tacto de cada superficie, la forma de cada envase. Por eso noté inmediatamente cuando algo nuevo apareció, una botella de vidrio oscuro, escondida detrás de los frascos de conservas caseras. Una botella que no había comprado yo,
Con el corazón acelerado, la examiné usando guantes de cocina. No tenía etiqueta, pero al desenroscar la tapa, un olor amargo y químico me resultó familiar. Más diazepam, esta vez en forma líquida. Según mis lecturas en el libro de toxicología, probablemente disuelto en alcohol. Tomé varias fotografías desde distintos ángulos, asegurándome de que la fecha apareciera en la imagen digital. Luego, en un impulso, vertí una pequeña cantidad en un frasco vacío que guardé en el bolsillo de mi bata. El resto lo dejé exactamente como lo había encontrado. Esa noche, agregué toda la información a mi diario, incluyendo la ubicación exacta donde había escondido la muestra. Si mis sospechas eran correctas, esta evidencia podría ser crucial. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi tangible. Florencia dejó de insistir con el té de la tarde, pero en su lugar comenzó a preparar postres elaborados. «Deberías probar este pastel, Paloma», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una receta familiar, buenísima para la digestión». Yo agradecía y tomaba solo un bocado pequeño, que discretamente escupía en mi servilleta cuando nadie miraba. Después inventaba alguna excusa para retirarme a mi habitación, donde anotaba cada detalle. Una tarde, mientras Florencia estaba en el jardín y Xiomara hablaba por teléfono en su habitación, decidí revisar sus pertenencias. Era arriesgado, pero necesario. En el equipaje de Florencia, cuidadosamente, escondido entre cajas de medicamentos legítimos para la presión arterial, encontré un frasco de pastillas con etiqueta de una farmacia, recetado a nombre de Emiliano, diazepam, 10 miligramos. La fecha de la prescripción era de hace 3 meses. Mi hijo no tomaba diazepam. Nunca había mencionado necesitarlo. Y si lo necesitara, ¿por qué estaría el frasco entre las cosas de Florencia? Fotografié la etiqueta y regresé todo a su lugar. Luego, en un acto que me sorprendió a mí misma, tomé mi teléfono y llamé a la farmacia que aparecía en la etiqueta. «Buenos días», dije con voz firme. «Soy la doctora Méndez. Estoy verificando una prescripción de diazepam para Emiliano Vega. Necesito confirmar si fue emitida por el doctor». «Un momento, por favor», respondió la voz al otro lado. «Me temo que no podemos dar esa información por teléfono. Es confidencial». «Por supuesto, lo entiendo», respondí. «Solo quería verificar porque parece haber una discrepancia en nuestros registros. El paciente menciona que nunca recogió esta medicación». Un silencio. Y luego, «Déjeme revisar». «Sí, la prescripción fue surtida hace 3 meses. Figura como recogida por un familiar. Florencia Montero. Presentó identificación y la autorización correspondiente». Agradecí y colgué, con las manos temblorosas. Mi corazonada había sido correcta. Florencia había obtenido el diazepam usando el nombre de mi hijo, probablemente con una prescripción falsificada. Esa noche, Xiomara apareció en la puerta de mi habitación con una taza humeante. «Te traje una infusión para dormir, tía», dijo con una sonrisa. «Has estado algo inquieta últimamente». La taza que sostenía era la azul con flores blancas, mi taza especial, la que Isidro me había regalado. «Qué considerada», respondí, tomándola con ambas manos. «La dejaré enfriar un poco. El agua muy caliente me irrita la garganta». «Como prefieras», dijo, y se retiró con una sonrisa que me heló la sangre. Cuando estuve sola, examiné la infusión. No parecía tener nada extraño, pero el olor. Había algo amargo bajo las notas de manzanilla, algo químico. Vertí el contenido en un frasco que había preparado previamente y escondí este nuevo espécimen junto con el anterior. Luego enjuagué la taza varias veces y la dejé boca abajo en mi mesita de noche. A la mañana siguiente, Xiomara preguntó casualmente si había dormido bien. «Maravillosamente», mentí. «La infusión ayudó mucho». «Me alegra». Su sonrisa era triunfal. «Si quieres, puedo prepararte otra esta noche». «Me encantaría», respondí, consciente de que cada palabra nos acercaba al momento decisivo. Ya no tenía dudas sobre sus intenciones. Ahora solo necesitaba entender el porqué. Esa tarde llamé a Carmen. No podía confiarle mis sospechas por teléfono. Las paredes tienen oídos, y en mi casa también los teléfonos. Así que la invité a tomar un café fuera. Nos encontramos en una cafetería del centro, lo suficientemente lejos del vecindario para no encontrarnos con Florencia o Xiomara. Apenas nos sentamos. Carmen notó mi expresión. «Estás pálida, Palomita. ¿Qué sucede?» Le conté todo.
desde los pequeños detalles iniciales hasta el descubrimiento del diazepam y la infusión sospechosa. Mientras hablaba, sus ojos se ensanchaban con incredulidad. «No puede ser», susurró cuando terminé. «¿Estás segura? Quizás hay una explicación». ¿Qué explicación justificaría esconder medicamentos controlados en mi casa? ¿Manipular recetas a nombre de mi hijo? ¿Ponerlos en mi té? Carmen guardó silencio un momento, procesando la información. «¿Qué crees que quieren?» «La casa, para empezar», respondí. «Está a mi nombre, pero Emiliano es mi único heredero. Si yo desapareciera o fuera declarada incapaz, todo pasaría a él. ¿Y si Xiomara lo controla a él? Pero es tu hijo, Paloma. No puede estar involucrado en algo así». «No lo sé». La duda me carcomía. A veces creo que está ciego. Otras, me pregunto si es cómplice. Carmen tomó mis manos entre las suyas. «¿Has confrontado a alguien? ¿Has hablado con Emiliano?» Confrontar sin pruebas sería suicida, y las pruebas que tengo no serían suficientes. Parecería una anciana paranoica imaginando conspiraciones. Sacudí la cabeza. «Necesito más. Necesito atraparlos en el acto. Es peligroso, Paloma. Deberías ir a la policía ahora mismo». «¿Con qué? ¿Fotos de pastillas? ¿Un frasco de té que podría haber manipulado yo misma? Me enviarían a casa con una palmadita y ellas sabrían que sospecho». Carmen suspiró, reconociendo la verdad en mis palabras. «Entonces, ¿qué harás?» La respuesta vino a mí con claridad cristalina, como si Isidro me la susurrara al oído. «Darles exactamente lo que quieren, pero a mi manera». De regreso a casa, formulé mi plan. No sería fácil ni agradable, pero era necesario. Esa noche, cuando Xiomara me trajo la segunda infusión para dormir, la recibí con una sonrisa. «Gracias, querida. Anoche dormí tan bien que hoy me sentí rejuvenecida». Sus ojos brillaron con algo parecido a la satisfacción. Una cazadora viendo a su presa acercarse, voluntariamente a la trampa. Vertí nuevamente el contenido en un frasco escondido, pero esta vez enjuagué la taza y la llené con agua simple. A la mañana siguiente, actué ligeramente desorientada durante el desayuno. Nada dramático. Un pequeño tropiezo, una confusión con los días de la semana, dificultad para recordar el nombre de un vecino. Florencia y Xiomara intercambiaron miradas. Vi el mensaje silencioso que pasó entre ellas. Está funcionando. Durante los siguientes 3 días mantuve la charada. Cada noche aceptaba la infusión. Cada mañana mostraba signos sutiles de deterioro. Mientras tanto, continuaba documentando todo: fotografías, notas, fechas exactas. Conseguí un recibo de la farmacia donde Florencia había recogido el diazepam. Guardé muestras de las infusiones en frascos herméticos. El 4.º día, Emiliano apareció durante el desayuno, inusualmente atento. «Mamá, Xiomara me dice que has estado algo confundida últimamente». Su voz intentaba sonar preocupada, pero había algo ensayado en su tono. «¿Quieres que te lleve al médico?» «No es necesario, hijo», respondí con voz deliberadamente débil. «Solo estoy cansada. Xiomara me ha estado preparando unas infusiones maravillosas para dormir». «¿Infusiones?» Emiliano miró a su esposa, quien asintió con una sonrisa benevolente. «Manzanilla con un toque de valeriana», explicó ella. «Totalmente natural. Tu madre necesita descansar». «Claro, claro». Emiliano parecía incómodo. «De todas formas, quizás deberíamos consultar a un médico, por si acaso». «Si insistes, hijo», cedí, viendo la oportunidad. «Pero antes, ¿podríamos hablar a solas? Hay algunos asuntos que quisiera discutir contigo. Sobre la casa, sobre el futuro». La mención del futuro captó su atención. Vi el mismo brillo calculador que había notado en los ojos de Xiomara. «Por supuesto, mamá. Esta tarde, cuando regrese de la universidad». Asintió y se fue, dejándome con la certeza de que algo grande se estaba gestando. Esa tarde, Emiliano no apareció. En su lugar, recibí un mensaje de texto. Surgió un imprevisto. «Hablamos mañana sin falta». Mientras tanto, Xiomara se volvió inusualmente solícita. «¿Quieres que te prepare un chocolate caliente, tía?», ofreció. «Hace fresco esta noche». «Me encantaría», respondí, sabiendo que nos acercábamos al momento decisivo. «Pero hazlo en mi taza especial, ¿sí? La azul con flores blancas. Me trae buenos recuerdos». Ella asintió, complacida por mi aparente rendición. Mientras se dirigía a la cocina, me preparé mentalmente para lo que vendría. Había llegado el momento de actuar. Mientras Xiomara preparaba el chocolate en la cocina,
Me deslicé silenciosamente hacia el teléfono de la sala. Marqué rápidamente el número de Carmen y susurré: «Ahora. Ven en media hora con lo que hablamos». Colgué antes de que pudiera responder. El plan estaba en marcha. Cuando Xiomara regresó con mi taza de chocolate humeante, la recibí con una sonrisa cansada, como correspondía a mi papel de anciana cada vez más débil y confusa. «Gracias, querida. Siempre tan atenta». Tomé la taza entre mis manos, sintiendo su peso, su calor. La taza que Isidro me había regalado, ahora convertida en arma contra mí. La acerqué a mis labios, pero no bebí, solo aspiré el aroma. Bajo las notas dulces del chocolate, estaba allí, ese amargor químico que ya había aprendido a reconocer. «¿No bebes?», preguntó Xiomara con una sonrisa tensa. «Está muy caliente aún», respondí. «Prefiero esperar un poco». Me senté en mi sillón favorito, con la taza entre las manos. Xiomara se quedó de pie, observándome, esperando. Su impaciencia era casi palpable. «¿Por qué no te sientas conmigo?», le ofrecí. «Casi nunca tenemos tiempo para charlar, tú y yo». Su incomodidad era evidente, pero accedió. Se sentó en el borde del sofá, como un pájaro listo para emprender vuelo en cualquier momento. «¿Sabes? He estado pensando mucho estos días», comencé, mirando el contenido oscuro de mi taza. «Sobre Isidro, sobre Emiliano, sobre esta casa. Son muchos recuerdos», respondió ella mecánicamente. «Debe ser difícil». «Lo es», confirmé. «A veces me pregunto qué pasará cuando yo ya no esté. ¿Quién cuidará de todo esto?». Sus ojos se iluminaron ligeramente. «No deberías preocuparte por eso ahora, tía. Tienes muchos años por delante». «¿Tú crees? A veces siento que no es así». Giré la taza entre mis manos. He notado cambios en mí. Olvidos, confusiones, como si mi mente se desdibujara lentamente. «Es normal a tu edad». Su voz sonaba casi reconfortante, pero había un subtexto de anticipación. «Todos pasamos por eso eventualmente». «Supongo que sí», suspiré. «¿Sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera puedo confiar en lo que percibo. A veces creo ver cosas que no están allí. Imagino conspiraciones, engaños». Xiomara se tensó visiblemente. «¿Qué tipo de conspiraciones?». «Oh, tonterías de vieja». Agité una mano, restándole importancia. «El otro día, por ejemplo, creí que alguien había puesto algo en mi té. ¿No es absurdo?». El silencio que siguió fue denso, cargado. Xiomara se aclaró la garganta. «Completamente absurdo», respondió finalmente. «¿Por qué alguien haría algo así?». «Exactamente», sonreí. «¿Por qué alguien querría hacerme daño? No tengo nada que valga la pena. Tienes esta casa». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. «Quiero decir, es un bonito lugar, con muchos recuerdos». «Ah, la casa», asentí lentamente. «Sí, supongo que vale algo, aunque no tanto como crees». Su expresión cambió sutilmente. «¿A refieres? ¿A qué te...?» «Bueno, hay problemas estructurales que nunca mencionamos a nadie. En el sótano, principalmente. Costará una fortuna repararlo». Era una mentira, por supuesto, pero vi la duda instalarse en su rostro. «Y luego están las deudas que dejó Isidro. Nada grave, pero significativas. Emiliano nunca mencionó deudas. Emiliano no lo sabe todo». Tomé un sorbo de chocolate, cuidando que solo tocara mis labios. Hay muchas cosas que un hijo no necesita saber sobre sus padres. En ese momento, Florencia entró a la sala. Se detuvo en seco al vernos conversando, con una expresión de alarma apenas disimulada. «¿Interrumpo algo?». «Para nada», respondí alegremente. Le contaba a Xiomara sobre las finanzas familiares, cosas aburridas. «No deberías cansarte con esos temas», intervino Florencia acercándose. «¿No has bebido tu chocolate? Se enfriará». «Estaba a punto de terminarlo», respondí, levantando la taza. Xiomara fue muy amable al prepararlo. Miré el líquido oscuro una última vez y... Entonces, en un movimiento que sorprendió a ambas, me levanté con dificultad fingida. «Pero antes, creo que necesito algo más sustancioso. ¿Les importaría acompañarme a la cocina? Preparé unas galletas esta mañana que combinan perfectamente con el chocolate». Llevando mi taza con cuidado, me dirigí hacia la cocina. Ellas me siguieron, intercambiando miradas que pretendían ser discretas. En la cocina, coloqué la taza en la mesa. Junto a ella había otra taza idéntica, que había preparado previamente con chocolate normal. «Siéntense, por favor», les indiqué. «Florencia, ¿te gustaría probar el chocolate que preparó tu hija? Es realmente especial». Antes de que pudiera responder, el timbre sonó.
Carmen había llegado puntualmente. «Voy yo», dije, y salí de la cocina con paso lento, pero decidido. Era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Todo lo que había planeado, todo lo que había observado y documentado, culminaría en los próximos minutos. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Por primera vez en años me sentía completamente viva. Abrí la puerta principal para encontrar a Carmen justo como habíamos acordado, vestida formalmente, con un maletín que la hacía parecer una profesional. A su lado, un hombre joven con una cámara discreta, puntual como siempre. Sonreí, estrechando su mano para mantener las apariencias. «Pasen, por favor». Estábamos a punto de tomar chocolate. Carmen asintió, comprendiendo la señal. El hombre, un sobrino suyo que estudiaba periodismo, mantuvo la cámara baja pero lista. Cuando entramos a la cocina, Florencia y Xiomara se pusieron tensas al ver a los desconocidos. «Ella es Carmen, mi amiga de toda la vida», expliqué. «Y él es Miguel. Está haciendo un documental sobre mujeres de nuestra generación. Les mencioné que vendrían hoy. ¿No lo recuerdan?» «No», respondió Xiomara secamente. «No lo mencionaste». «¿Ven? Estos olvidos me preocupan». Me dirigí a Carmen con una sonrisa cómplice. «Como te decía por teléfono, últimamente mi memoria me juega malas pasadas». Carmen interpretó perfectamente su papel. «Es normal a nuestra edad, Paloma. No te angusties». Me volví hacia la mesa donde estaban las 2 tazas idénticas, la mía, con el chocolate envenenado, y la que había preparado antes con chocolate normal. «Florencia, estaba por ofrecerte que probaras el delicioso chocolate que preparó Xiomara». Tomé la taza con el veneno y se la ofrecí. «Es una receta especial, ¿verdad, querida?» El pánico cruzó los ojos de Xiomara por un instante fugaz. «En realidad, es solo chocolate común, nada especial». Intentó tomar la taza de mis manos. «Y seguro que Florencia no quiere ahora, ¿verdad, mamá?» Pero yo mantuve la taza firmemente. «Insisto», dije con una sonrisa amable pero firme. «Es mi taza favorita, la que me regaló Isidro. Trae buenos recuerdos». Florencia miró a su hija, luego a mí y finalmente a Carmen y Miguel. Atrapada en la situación social, extendió la mano y tomó la taza. «Gracias, Paloma. Qué amable». Vi cómo Xiomara abría la boca para protestar, pero era demasiado tarde. Florencia ya había llevado la taza a sus labios y tomado un sorbo. «Está delicioso», comentó, aunque con cierta tensión en su voz. «Me alegra que te guste», respondí, tomando asiento frente a ella. «Xiomara lo preparó especialmente para mí, pero me encanta compartir». Tomé la otra taza, la que contenía chocolate normal, y bebí un sorbo largo y satisfactorio. Xiomara me miraba con una mezcla de confusión y horror creciente. «Miguel, ¿por qué no grabas un poco de nuestra conversación?», sugerí casualmente. «Podríamos hablar sobre tradiciones familiares, como preparar bebidas especiales unos para otros». El sobrino de Carmen encendió su cámara y comenzó a grabar discretamente. Florencia, sin saberlo, ya había bebido casi la mitad de la taza. «En realidad», intervino Xiomara abruptamente, «creo que deberíamos posponer esto. Mamá no se siente bien hoy». «Me siento perfectamente», contradijo Florencia, aunque su voz sonaba ligeramente arrastrada. «Solo un poco, cansada de repente». «El chocolate caliente a veces hace eso», comenté inocentemente. «Te relaja». Florencia asintió, parpadeando con dificultad. Su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. «Disculpen», murmuró. «Creo que necesito recostarme un momento». Intentó levantarse, pero sus piernas parecían no responder correctamente. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. «Mamá», la voz de Xiomara tenía ahora un pánico genuino. «¿Qué te pasa?» «No lo sé». Florencia comenzó a respirar con dificultad. «Me siento extraña». «Tal vez fue el chocolate», sugerí con voz calma. «A veces, ciertas bebidas tienen efectos inesperados. ¿No crees, Xiomara?» Xiomara me miró con odio puro en sus ojos. Comprendía perfectamente lo que había sucedido. Florencia se desplomó en la silla, su rostro pálido, sus pupilas dilatadas. Un hilo de saliva comenzó a escapar de la comisura de sus labios. «Necesita ayuda médica», dijo Carmen, interpretando perfectamente «Papel. Miguel, deja de grabar y llama a una ambulancia». «No», exclamó Xiomara. «No es necesario, solo necesita descansar». Me levanté con calma, tomé el teléfono de la cocina y marqué el número de emergencias.
Buenas noches, dije con voz clara y firme. Necesito una ambulancia. Mi nombre es Paloma Vega. Mi dirección es calle Jacarandas 87. La madre de mi nuera acaba de ser envenenada. Xiomara se quedó petrificada. La palabra envenenada resonó en la cocina como una sentencia. Está sufriendo. Una sobredosis de diazepam, creo, continué. Muestra signos de sedación severa, dificultad respiratoria y confusión. Por favor, apresúrense. Colgué y miré directamente a Xiomara. La ayuda viene en camino, dije. Mientras tanto, ¿por qué no explicas qué había realmente en ese chocolate? El que preparaste para mí, en mi taza especial. No sé de qué hablas, balbuceó, aunque su rostro delataba otra historia. Estás confundida, como siempre últimamente. No lo creo, respondí tranquilamente. De hecho, nunca he estado más lúcida que ahora. Florencia comenzó a convulsionar ligeramente. Miguel, siguiendo nuestro plan, había estado grabando todo discretamente. Deberíamos recostarla, sugirió Carmen, acercándose a Florencia. Xiomara, en pánico total, retrocedió hasta chocar contra la pared. Esto no es lo que parece, susurró. No era para ella, no debía ser ella. Sus palabras quedaron grabadas, tanto por la cámara de Miguel como en mi memoria. La confesión involuntaria que había estado esperando. Poco después, el sonido de sirenas llenó el aire. La ambulancia había llegado, y con ella, el inicio del fin de mi pesadilla. Mientras los paramédicos atendían a Florencia, yo permanecí en un rincón de la cocina, observando cómo se desarrollaba todo. No sentía alegría ni triunfo, solo un extraño alivio, como si un peso que había cargado durante meses finalmente se deslizara de mis hombros. El plan había funcionado. La trampa, invertida. La cazadora, cazada. La sala de espera del hospital tenía ese olor característico a desinfectante y café viejo. Llevábamos horas allí, Carmen y yo sentadas juntas, Xiomara aislada en una esquina, hablando frenéticamente por teléfono, probablemente con Emiliano, aunque no podía escuchar la conversación. Los médicos habían estabilizado a Florencia. La sobredosis de diazepam no había sido fatal, gracias a la rápida atención médica. Ahora dormía, conectada a monitores y sueros, mientras su cuerpo eliminaba lentamente el veneno. Una oficial de policía, la detective Salazar, había llegado poco después que la ambulancia. Una mujer de mediana edad con ojos agudos y expresión impasible. Había tomado declaraciones preliminares y ordenado que se preservara la taza como evidencia. Señora Vega, me llamó la detective, acercándose a donde estábamos sentadas. Necesito hablar con usted en privado. La seguí hasta una pequeña sala de consulta vacía. Cerró la puerta y me indicó que tomara asiento. He hablado con los médicos, comenzó. Confirman que la señora Montero sufrió una sobredosis de benzodiazepinas, específicamente diazepam, una dosis considerable. Asentí en silencio. Usted afirma que este medicamento estaba en una bebida preparada por la señora Xiomara Montero, originalmente destinada a usted, continuó. ¿Tiene alguna prueba de esto? Abrí mi bolso y saqué una carpeta que había preparado con antelación. Tengo un diario detallado de los últimos 2 meses, con fechas y observaciones precisas, expliqué. Fotografías de mi noventismonesem. Los frascos de diazepam que encontré escondidos en mi casa. Muestras de las infusiones que Xiomara me daba cada noche, que guardé en frascos sellados. Un recibo de la farmacia donde Florencia recogió diazepam con una receta a nombre de mi hijo, quien nunca ha necesitado tal medicamento. La detective hojeó los documentos con expresión cada vez más sorprendida. Esto es muy metódico, señora Vega. Mi esposo me enseñó a observar antes de actuar. Respondí simplemente. También tengo un testigo, mi amiga Carmen, que puede confirmar que le confié mis sospechas hace semanas. Y la grabación que hizo su sobrino hoy, donde Xiomara dice claramente no era para ella, refiriéndose a su madre. La detective Salazar cerró la carpeta y me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Por qué no vino a la policía antes? ¿Con qué? ¿Sospechas? ¿Intuiciones? Sacudí la cabeza. Necesitaba pruebas concretas. Y sabía que solo las conseguiría si les daba la oportunidad de actuar, de mostrar sus verdaderas intenciones. Arriesgó su vida. No tanto como parece, sonreí ligeramente. Nunca bebí realmente las infusiones, y hoy simplemente intercambié las tazas cuando nadie miraba. Florencia bebió lo que estaba destinado a mí. Aún así,
insistió. Fue peligroso. Podrían haber encontrado otra manera. Quizás, concedí. Pero necesitaba que fuera indiscutible, que no hubiera manera de negarlo o distorsionarlo después. La detective guardó silencio un momento, procesando mis palabras. ¿Cuál? ¿Cree que era su objetivo final? Mi casa, inicialmente, respondí. Luego descubrí que Isidro tenía un seguro de vida sustancial que nunca cobré. Está en un fideicomiso que pasaría a Emiliano si yo falleciera. Creo que de alguna manera Xiomara lo descubrió. ¿Y su hijo? ¿Cree que está involucrado? La pregunta que me había atormentado durante semanas. No lo sé, admití. Quiero creer que no, que solo está cegado por ella. Pero honestamente, detective, ya no estoy segura de conocer a mi propio hijo. Salazar asintió, comprensiva. Necesitaré todas estas pruebas oficialmente, dijo, señalando la carpeta, y tendrá que hacer una declaración formal en la comisaría. Por supuesto. Cuando regresamos a la sala de espera, Emiliano había llegado. Estaba abrazando a Xiomara, quien lloraba desconsoladamente en su hombro. Al verme, se separó de ella y se acercó con expresión indescifrable. ¿Qué has hecho, mamá? Su voz era baja, controlada, pero llena de una emoción que no pude identificar. Lo necesario para sobrevivir, respondí con calma. Tu esposa ha estado envenenándome sistemáticamente durante semanas, Emiliano. Hoy simplemente invertí los papeles. Eso es absurdo, espetó. Xiomara me explicó todo. Has estado confundida, paranoica, imaginando conspiraciones. Pregúntale a los médicos qué encontraron en el sistema de Florencia. Señalé hacia donde Xiomara permanecía sentada, observándonos. Pregúntale a tu esposa por qué dijo no era para ella cuando Florencia comenzó a mostrar síntomas. Emiliano pareció dudar por un instante. Estás tergiversando todo. La policía tiene pruebas, hijo. Muchas. Y pronto tendrán más cuando analicen la taza y las muestras que guardé. Mi hijo me miró como si no me reconociera, como si la anciana débil y manipulable que esperaba encontrar hubiera sido reemplazada por una extraña. No sé qué creer, dijo finalmente. Cree en la verdad, respondí. Siempre emerge, tarde o temprano. En ese momento, la detective Salazar se acercó a Xiomara y le pidió que la acompañara para una declaración formal. Vi el miedo en sus ojos mientras se levantaba y seguía a la oficial. Emiliano se quedó de pie, atrapado entre su esposa y yo, entre la lealtad y la verdad. Le toqué el brazo suavemente. Lo siento, hijo, dije con sinceridad. Siento que hayas quedado en medio de esto, pero no podía permitir que me destruyeran. Se alejó sin responder, siguiendo a Xiomara y la detective, su espalda rígida, sus puños apretados, la imagen viva de un hombre cuyo mundo acababa de desmoronarse. Carmen se acercó y tomó mi mano. Has sido muy valiente, Palomita. No sé si fue valentía o simple instinto de supervivencia, confesé, pero sé que hice lo correcto. Afuera, el amanecer comenzaba a insinuarse, un nuevo día, y para mí, tal vez, el comienzo de una nueva vida. Las semanas siguientes transcurrieron como una danza extraña entre la luz y las sombras. La investigación policial avanzaba metódicamente, revelando capas de engaño que ni siquiera yo había sospechado. La detective Salazar se convirtió en una presencia constante en mi vida. Venía a mi casa regularmente para actualizarme sobre el caso y, aunque nunca lo admitiera, para asegurarse de que yo estuviera bien. El análisis toxicológico confirmó concentraciones significativas de diazepam en todas las muestras que guardó. Me informó durante una de sus visitas. También encontramos sus huellas digitales en el frasco escondido en su despensa. Las de Xiomara, las suyas y las de Florencia, confirmó. Y algo más. Residuos del mismo compuesto en varias tazas de su cocina. Han estado administrándoselo de forma gradual, probablemente durante meses. Respiré profundamente, asimilando la confirmación de mis sospechas. ¿Han confesado? Florencia sí, parcialmente. La detective tomó un sorbo del café que le había servido. Dice que fue idea de Xiomara, que solo quería tranquilizarla para que usted fuera más manejable, para convencerla de vender la casa y mudarse a una residencia. ¿Y Xiomara? Niega todo, sacudió la cabeza. Insiste en que usted misma colocó las pruebas, que todo es una elaborada manipulación de una anciana paranoica. Sonreí sin humor. ¿Y usted qué cree, detective? Creo que subestimaron gravemente a la mujer que intentaban manipular,
respondió con una ligera sonrisa. La fiscalía presentará cargos formales esta semana. Intento de envenenamiento, como mínimo. ¿Y mi hijo?, pregunté, temiendo la respuesta. La detective Salazar guardó silencio un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No tenemos evidencia de su participación directa, dijo finalmente, pero las investigaciones financieras muestran que ha estado en dificultades económicas graves, deudas importantes, inversiones fallidas. Y hace 3 meses, justo antes de que Xiomara y Florencia se mudaran aquí, consultó con un abogado sobre los términos del fideicomiso de su padre. El dolor se instaló en mi pecho como una piedra fría. No quería creerlo, pero era cada vez más difícil negar la posibilidad de que Emiliano, mi único hijo, hubiera estado al menos al tanto de lo que sucedía. ¿Lo arrestarán también? No por ahora, respondió, pero sigue siendo parte de la investigación. Cuando la detective se fue, me quedé sola en la casa que de nuevo era solo mía. Florencia permanecía en un centro médico, bajo observación psiquiátrica. Xiomara se había mudado a un apartamento en el otro extremo de la ciudad. Emiliano no había vuelto a hablar conmigo desde el hospital. Esa noche, mientras preparaba mi té en la cocina silenciosa, sonó el teléfono. Era Carmen. «¿Cómo estás, Palomita?» «Sobreviviendo», respondí honestamente. Es extraño estar sola de nuevo en la casa, pero también es un alivio. ¿Has hablado con Emiliano? No. La palabra salió cargada de tristeza. Creo que no puede perdonarme por destruir su matrimonio, aunque fuera un matrimonio construido sobre mentiras. Dale tiempo, aconsejó Carmen. La verdad es difícil de digerir, especialmente cuando implica a personas que amas. ¿Y si nunca la acepta? La posibilidad me aterraba. ¿Y si lo he perdido para siempre? Entonces seguirás adelante, como siempre has hecho. La voz de Carmen era suave pero firme. Eres más fuerte de lo que crees, Paloma. Siempre lo has sido. Después de colgar, llevé mi té al jardín trasero. Los rosales de Isidro estaban comenzando a dar nuevos brotes, pequeños puntos verdes de vida renaciente. Me senté en la banca de piedra que él había instalado años atrás y contemplé las estrellas. Tenías razón, mi amor, susurré al recuerdo de Isidro. Observar antes de actuar siempre fue el mejor consejo. El viento movió suavemente las ramas de los rosales, como si él me respondiera desde algún lugar lejano. El juicio fue rápido y sorprendentemente discreto. Xiomara, enfrentada a la abrumadora evidencia, finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida, 2 años de prisión, que probablemente se convertirían en 1 con buen comportamiento. Florencia, por su parte, fue considerada cómplice, pero recibió únicamente libertad condicional, bajo la condición de someterse a tratamiento psiquiátrico. Su edad y su cooperación con las autoridades habían jugado a su favor. Los periódicos locales llamaron al caso un trágico malentendido familiar. Nadie quiso profundizar en la verdad oscura que se escondía detrás: el cálculo frío, la codicia, la manipulación sistemática. La detective Salazar me visitó el día 11, después de la sentencia. «No es la justicia que esperaba», dijo, claramente frustrada. «Pero al menos existe un registro oficial de lo que sucedió. Nadie podrá negarlo o borrarlo». «Es suficiente», respondí, sirviéndole café en la cocina que ahora volvía a ser completamente mía. No buscaba venganza, detective. Solo quería recuperar mi vida, mi espacio, mi paz. «¿Y su hijo?», preguntó con cautela. Suspiré profundamente. Emiliano se muda a Querétaro la próxima semana. Aceptó un puesto en otra universidad, lejos de aquí, lejos de mí. Lo siento. Yo también. Miré por la ventana hacia el jardín donde los rosales comenzaban a florecer. Pero quizás es lo mejor. Un nuevo comienzo para ambos. La detective me observó con expresión pensativa. «Hay algo que debería saber», dijo finalmente. «Durante la investigación encontramos evidencia de que su hijo no estaba al tanto del plan de envenenamiento». Me volví hacia ella, sorprendida. «¿Está segura?» Mensajes entre Xiomara y Florencia sugieren que le ocultaban deliberadamente sus acciones, explicó. Él sabía que querían convencerla de vender la casa, sí. Estaba al tanto de sus problemas financieros, pero las evidencias indican que no conocía los métodos que estaban utilizando. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque no estábamos completamente seguros», respondió honestamente. «Y porque
Como investigadora, no podía descartar su posible participación hasta tener todas las piezas. Asentí, comprendiendo. Aún así, no ha intentado comunicarse conmigo, dije con tristeza. No ha preguntado por mi versión de la historia. La vergüenza es un sentimiento poderoso, señora Vega. La detective se levantó para marcharse. A veces es más fácil huir que enfrentar nuestros errores. Después de que se fue, saqué de mi escritorio una carta que había llegado esa mañana. El remitente, Emiliano Vega, con una dirección temporal en un hotel del centro. No la había abierto aún, temerosa de su contenido. Pero ahora, con las palabras de la detective resonando en mi mente, encontré el valor para rasgar el sobre. La carta era breve, escrita con la caligrafía precisa y controlada que Isidro le había enseñado desde niño. Mamá, me voy a Querétaro. Necesito distancia para procesar todo lo ocurrido. No espero que entiendas mi silencio o que lo perdones. Debí escucharte. Debí ver las señales. Elegí la comodidad de la ignorancia porque era más fácil que enfrentar la verdad. No te pido que me creas ahora, pero nunca supe lo que estaban haciendo. Nunca habría permitido que te lastimaran. Eres mi madre, la única constante en mi vida, y te fallé de la peor manera posible, no estando presente cuando más me necesitabas. Te llamaré cuando esté instalado. Si no quieres hablar conmigo, lo entenderé. Emiliano. No había un lo siento explícito, pero toda la carta era una disculpa, imperfecta, incompleta, pero sincera. La doblé cuidadosamente y la guardé en la caja donde conservaba las cartas de Isidro. Quizás, con tiempo y paciencia, las heridas comenzarían a sanar. Quizás, no todo estaba perdido. El tiempo es un jardinero paciente. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un nuevo ritmo, un nuevo orden. La casa, liberada de presencias invasoras, volvía a ser mi santuario. Cada mañana retomaba mi ritual del té en la cocina silenciosa, observando el amanecer reclamar el cielo. Pero ahora, ese ritual tenía un sabor diferente, el de la victoria tranquila, el de la paz ganada con astucia y coraje. Mi diario, que había comenzado como un registro de pruebas, se convirtió en un hábito permanente. Cada noche anotaba los acontecimientos del día, mis pensamientos, mis pequeños triunfos cotidianos. Era mi forma de afirmar que seguía aquí, que mi historia me pertenecía y nadie podría reescribirla sin mi consentimiento. La detective Salazar, Isabel, como insistía en que la llamara ahora, se había convertido en una visitante regular. Venía cada 2 semanas, siempre con un paquete de café en grano, siempre con historias de otros casos que resolvía. Nunca mencionaba a Xiomara o Florencia, y yo agradecía ese tacto. «El jardín está precioso», comentó durante una de sus visitas en primavera. «Esos rosales son impresionantes». Estábamos sentadas en la banca de piedra, rodeadas por el aroma intenso de las rosas que Isidro había plantado años atrás. Rojas, blancas, amarillas, formaban un espectáculo cromático que atraía mariposas y colibríes. Eran la pasión de mi esposo, expliqué. Decía que las rosas son como las personas. Necesitan tanto fortaleza como delicadeza para florecer adecuadamente. Isabel sonrió, sorbiendo su café. Una metáfora acertada, especialmente en su caso. ¿En mi caso? Usted tiene esa dualidad, Paloma, respondió. La fortaleza para enfrentar lo que le hicieron, la delicadeza para reconstruir su vida después. No muchas personas logran ese equilibrio. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante tantos años me había visto principalmente como la viuda de Isidro, la madre de Emiliano, roles definidos por mi relación con otros. Pero en los últimos meses había redescubierto a la mujer que existía más allá de esos papeles, la mujer que podía defenderse, que podía planificar, que podía vencer. ¿Has sabido algo de Emiliano?, preguntó Isabel, cambiando de tema. Hablamos por teléfono cada semana, respondí. Está adaptándose bien a Querétaro. Su nuevo trabajo le gusta. Ha alquilado un apartamento pequeño, cerca de la universidad. ¿Vendrá a visitarla? Prometió venir para mi cumpleaños, el mes próximo. La idea me generaba sentimientos encontrados, anticipación y nerviosismo. Será extraño vernos cara a cara después de todo lo ocurrido, pero necesario, afirmó Isabel. Algunas conversaciones no pueden tenerse a distancia. Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras.
Emiliano y yo teníamos mucho que reconstruir, mucho que sanar, pero al menos ahora existía la voluntad de intentarlo, de ambas partes. Esa noche, después de que Isabel se marchara, recibí una llamada inesperada. Carmen, desde el hospital. No te alarmes, su voz sonaba cansada pero firme. Solo un pequeño susto. Presión arterial elevada, nada grave. Voy para allá, dije inmediatamente. No es necesario, Palomita. Me darán el alta mañana temprano. Iré de todos modos, insistí. No se discute. Mientras conducía hacia el hospital, un lujo que me había permitido recientemente retomar la conducción, reflexioné sobre cómo habían cambiado nuestros papeles. Durante años, Carmen había sido mi protectora, mi confidente, la amiga que me sostenía en mis momentos más oscuros. Ahora, en cierto modo, los roles se habían invertido. Me sentía más fuerte, más capaz, más presente. En el hospital la encontré despierta pero pálida, conectada a un monitor cardíaco. Te dije que no vinieras, me regañó sin convicción. Y yo nunca te hago caso, respondí, acomodándome en la silla junto a su cama. ¿Qué han dicho los médicos? Que necesito reducir el estrés, comer menos sal, lo habitual a nuestra edad. Pasamos horas conversando, como no lo habíamos hecho en semanas, sobre su familia, sobre mis planes futuros, sobre recuerdos compartidos que se remontaban a décadas atrás. Era reconfortante, esta normalidad, esta amistad que había sobrevivido a tantas tormentas. Al regresar a casa, tarde en la noche, me detuve en el jardín. La luna llena iluminaba los rosales con una luz plateada, transformándolos en esculturas fantasmales. Me acerqué a ellos y acaricié suavemente un capullo a punto de abrirse. Lo estamos logrando, Isidro, susurré. Estamos floreciendo de nuevo. El viento nocturno movió las ramas en respuesta, y por un momento sentí su presencia tan claramente como si estuviera a mi lado, podando cuidadosamente, susurrando secretos a sus amadas rosas. Mi cumpleaños amaneció claro y luminoso, como si el cielo mismo quisiera celebrar conmigo. 63 años. No es una edad particularmente simbólica, número redondo que marque un hito especial. Y sin embargo, para mí, representaba un triunfo indiscutible. El año que casi no llego a ver. Me levanté antes del alba como siempre. Preparé mi té en la cocina silenciosa, usando la taza azul con flores blancas que Isidro me había regalado, la misma que Xiomara había intentado convertir en instrumento de mi destrucción. La había limpiado meticulosamente después de que la policía la devolviera, exorcizando los malos recuerdos con agua caliente y jabón. El timbre sonó justo cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, demasiado temprano para hacer una visita normal. Abrí la puerta con cierta cautela, una precaución que quizás nunca abandonaría completamente. Emiliano estaba allí, con un ramo de rosas blancas y una expresión de nerviosismo que me recordó al niño que solía ser. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, su voz ligeramente temblorosa. «Sé que es muy temprano, pero recordaba que siempre te levantas con el sol». «Pasa, hijo», respondí, haciéndome a un lado. Estaba preparando té. La formalidad inicial se disolvió gradualmente mientras compartíamos el desayuno en la cocina. Hablamos de temas seguros al principio: su trabajo en Querétaro, mis nuevas rutinas, el clima inusualmente templado para la época. Pero ambos sabíamos que habíamos venido a hablar de cosas más profundas. «Te traje algo más que flores», dijo finalmente, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. No es exactamente un regalo de cumpleaños tradicional. Dentro del sobre había documentos legales. Los revisé con cuidado, intentando comprender su significado. «Es una renuncia formal a cualquier derecho sobre esta casa», explicó Emiliano. «La he certificado ante notario. La casa es tuya, completamente tuya. Nadie podrá cuestionar eso jamás». El gesto me conmovió profundamente, no por el valor material de la propiedad, sino por lo que simbolizaba, un reconocimiento de mi autonomía, de mi derecho a definir mi propio espacio y futuro. «No, era necesario, hijo». «Lo era para mí», insistió. «Necesitaba hacer algo concreto, algo que demostrara que entiendo lo que pasó, que reconozco mi parte de responsabilidad». Sus ojos, tan parecidos a los de Isidro, se llenaron de lágrimas contenidas. «Debí protegerte», continuó. «En lugar de eso, traje el peligro a tu propia casa». «No sabías lo que planeaban», respondí,
repitiendo las palabras de la detective Salazar. Pero debí verlo, sacudió la cabeza. Las señales estaban allí. Elegí ignorarlas porque era más conveniente, porque Xiomara me había convencido de que exagerabas, de que te estabas volviendo difícil. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas, años de distanciamiento gradual, de malentendidos, de suposiciones erróneas. Te fallé, concluyó simplemente, y no sé si algún día podré perdonarme por eso. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Yo ya te he perdonado, Emiliano, dije con sinceridad. Ahora te toca perdonarte a ti mismo. Su mirada se encontró con la mía, sorprendida y agradecida. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que pasó? No es generosidad, sonreí ligeramente. Es supervivencia. El rencor consume demasiada energía que prefiero dedicar a vivir lo que me queda de vida en paz. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, salimos al jardín. Los rosales de Isidro estaban en plena floración, creando un espectáculo de colores y aromas que atraía mariposas y abejas. Papá estaría orgulloso, comentó Emiliano, observando las rosas, de las flores y de ti. Lo sé, respondí, sintiendo una paz profunda. A veces creo que, de alguna manera, él me ayudó durante todo esto, que su voz me guiaba. Emiliano asintió, comprensivo. Aunque nunca había sido un hombre particularmente espiritual, respetaba mi forma de mantener viva la presencia de Isidro. ¿Qué harás ahora?, preguntó después de un momento. Con tu vida, quiero decir. Era una pregunta que me había hecho a mí misma muchas veces en los últimos meses. Antes, mi vida se definía por la ausencia de Isidro, la ausencia de propósito, la ausencia de autonomía real. Ahora, paradójicamente, a través de la crisis que casi me destruye, había redescubierto mi propia fortaleza. Viviré, respondí simplemente, en mis propios términos, a mi propio ritmo. Carmen y yo estamos planeando un viaje a Oaxaca el próximo mes para visitar aquel mercado donde Isidro compró mi taza. Isabel sonreí ante su expresión confundida. La detective Salazar me ha recomendado un curso de escritura creativa para personas mayores y estoy considerando adoptar un perro de un refugio local. Emiliano sonrió, genuinamente complacido. Te ves diferente, mamá, más fuerte. Siempre fui fuerte, hijo, respondí. Solo que durante un tiempo lo olvidé. El resto del día transcurrió en una tranquilidad que no habíamos compartido en años. Carmen vino por la tarde, trayendo un pastel que había horneado ella misma. Isabel pasó brevemente, con una botella de vino y una tarjeta escrita a mano. Incluso algunos vecinos se acercaron con pequeños obsequios y buenos deseos. No fue una celebración grandiosa, sino algo íntimo y auténtico. Una afirmación silenciosa de que, a pesar de todo lo ocurrido, la vida continuaba, reinventándose a sí misma con cada amanecer. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, me senté en el jardín con mi diario. La luna iluminaba las páginas mientras escribía no sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre los pequeños proyectos que quería emprender, los lugares que deseaba visitar, las habilidades que aún quería aprender. Los rosales de Isidro se mecían suavemente en la brisa nocturna, sus flores cerradas hasta el próximo amanecer. Como yo, habían sobrevivido a tormentas y sequías. Como yo, habían demostrado ser más resistentes de lo que cualquiera podría imaginar. En algún lugar, más allá de esta vida, estaba segura de que Isidro sonreía.